Buenas tardes, hermanos. Nos preparamos para dar inicio a nuestro estudio. Damos gracias, como siempre, a nuestro buen Dios que nos permite poder congregarnos en este lugar. Continuamos nuestro estudio en el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo número 40. Tuvimos una introducción hace 2 jueves atrás. El jueves pasado entramos a este salmo, lo estuvimos compartiendo, pero hoy queremos abundar un poco más específicamente su explicación, la interpretación cristológica de este salmo en la epístola, en la carta a los Hebreos. Así que vamos a orar para poder comenzar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias como siempre por tu amor, tu misericordia, tu buena voluntad para con nosotros en Cristo, inmerecida por pura gracia. Solicitamos de ti, oh Dios, que hables a nuestro corazón, pues lo necesitamos mucho más de lo que nosotros entendemos, Señor. Permitas tú, oh Dios, por tu Espíritu, que podamos ser guiados a toda verdad, a toda justicia. Que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta para obedecer, para acatar, para llevar a cabo aquello, Dios, que ya tú has establecido, que redunda en tu gloria y que también, Padre Santo, es para beneficio de aquellos que obedecen, de tu pueblo. Te damos también gracias, Padre, pues sabemos que mientras tu palabra continúe siendo predicada y enseñada, continuará siendo instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en el único camino, en la verdad, en la vida, en aquel que dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ayúdanos, Padre Santo, a acercarnos a tu palabra con humildad de espíritu, con un corazón bien dispuesto, Señor, y que a ti, como siempre, sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Vamos a ubicarnos dentro del Salmo número 40, en los versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8. La vez pasada, para poner un poco de contexto, pasar a la lectura y conectarlo con la carta o la epístola a los Hebreos, estábamos viendo el contexto del salmista David al aseverar lo que vamos a estar leyendo en los versículos 6 al 8. Y fuimos a Primera de Samuel, al capítulo 15, y en ese primer libro de Samuel vimos el momento en el que Dios desecha al primer rey de Israel, Saúl, quien decide desobedecer directamente la orden de Dios, complacer según él al pueblo, quien pedía, quien ordenaba, y él lo más dispuesto para hacer lo que el pueblo le solicitó, a pesar de saber que era contrario a lo que Dios había establecido. Desobedece a Dios y no obstante desobedece a Dios, es confrontado por el profeta y él entiende que no ha hecho nada malo. No se nos parece cómo somos nosotros. Lo podemos ver en nuestro crecimiento, en nuestra niñez. No fuimos nosotros. Es más, nos pueden haber sorprendido y el niño dice: no fui yo. Es confrontado una y otra vez hasta que por fin reconoce las implicaciones de su desobediencia. Y le va a pedir a Samuel que por favor lo perdone. Y Samuel le va a decir, como vimos: yo no te puedo perdonar. El perdón viene de Dios. Finalmente le solicita al profeta una última petición. Y es que ya que se habían llevado parte de los animales que no se supone que se llevasen,
y que supuestamente esos animales iban a ser utilizados para adorar a Dios, que le acompañara, para que el pueblo no comenzase a pensar o se preguntara cómo es posible que Saúl va a hacer sacrificio, y quien debía hacer los sacrificios o estar allí al menos presente sería el profeta. Samuel lo acompaña esa última vez y dice la escritura que nunca más Samuel tuvo algún trato con Saúl. Y la razón, dice la escritura, que Samuel lloraba, sabía que Dios lo había desechado. Y si Dios lo había desechado, Samuel no tenía nada que hacer. Ojalá que usted pueda entender las implicaciones, porque a veces queremos reconciliar lo irreconciliable. La desobediencia tiene un alto costo, siempre lo ha tenido. Habiendo resumido eso, ¿cuál es el punto o el drama que nos lleva o que nos llevó a ir a Primera de Samuel para conectarlo con el Salmo 40 y ahora dirigirnos al libro de Hebreos? El que Saúl entiende que aun cuando él ha pecado y Dios claramente ha dicho que se va a proveer de alguien que haga su voluntad, él no obstante cree que puede adorar a Dios, que él puede ofrecer sacrificios a Dios, que existe la posibilidad de aceptar o recibir, debo decir, más bien, el perdón sin un verdadero arrepentimiento. Podemos buscar de Dios, podemos hacer algo para tratar de ganar algo que siempre ha sido inmerecido, el perdón, porque ya tomamos el perdón como algo que debe ser natural. Y la realidad que aunque a usted tal vez le cueste escucharlo, el perdón no es lo que merecemos. Lo que merecemos cuando pecamos es el juicio. Eso es lo que merecemos. El perdón es una gracia. Y es una gracia en la Escritura que tiene un alto costo, porque nos pasamos hablando de gracia y diciendo que el sacrificio de Jesucristo es gratuito. No, no es gratuito, costó la vida del Hijo de Dios, y la gracia nunca ha sido barata. Para recibir el perdón, un animal varios animales debían ser sacrificados. Era un acto de sustitución. Siempre la paga del pecado ha sido muerte. El hecho de que el pueblo no recibiera el impacto directo de esa muerte no significaba que podían tomar la gracia como algo espontáneo, merecido. Y eso es parte de lo que nos enseña la historia de Saúl. He desobedecido a Dios, pero yo puedo ir al templo y ofrecerle una oración. Puedo dar una ofrenda. Puedo pedirle al pastor que ore por mí, me bendiga, y resuelto el asunto. No funciona así. Los sacrificios fueron establecidos por Dios, pero fueron establecidos como un remedio, como un medio temporal, y no para ser utilizados como me tiro del pináculo o me arrojo del pináculo del templo y espero que Dios me recoja. Porque es que hay una escritura que dice que mis huesos no se van a romper. No podemos estar haciéndolo con lo que es contrario a lo que Dios ha establecido y luego esperando que Dios responda a favor nuestro. Y es aquí donde entra las palabras y el pensamiento de David. ¿Por qué? Porque él va a ser el rey que va a sustituir ¿a quién? A Saúl. Y David sabría las implicaciones posteriormente, claramente, de lo que había sucedido. De hecho, se puede ver, y no lo vamos a hacer una comparación entre esos dos reyes, ambos con sus situaciones y sus pecados. Ningún hombre es completamente ajeno de no pecar contra Dios. Pero mientras brevemente usted puede ver en Saúl un hombre que no muestra constricción,
que lo único que está pensando no es en su situación con Dios, sino con cómo me ve el pueblo, cómo me veo ante las personas. Tiene usted ese mismo cuadro, no el mismo pecado, pero otro profeta confrontando a ese segundo rey, David, quien había tratado también de ocultar su pecado, pero luego cayendo en una constricción profunda y no tratando de ver cómo podía jugar con Dios, pues Dios, te voy a ofrecer 1000 ovejas. Cuando David sabía que quien debía morir era él. Entonces hay una gran diferencia entre los hombres de Dios cuando pecan y aquellos que han escuchado la palabra de Dios y creen que entienden lo que es la gracia, pero nunca la han conocido. Con todo eso en mente, vamos a leer Salmo 40, versículos 6 al 8. Y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, perdón. Has abierto mis oídos, gracias. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la gran diferencia de un hombre que cumple la ley porque, bueno, es impuesto, es que Dios lo dijo y tengo que hacerlo, no tengo otra opción, porque si tuviera otra me iría yo preferiría hacer algo diferente, y el hombre que la palabra de Dios le es agradable. ¿De quién está hablando? ¿Por qué David se expresa de esta manera? Parecería entrar en contradicción con el sistema de sacrificios que Dios había constituido y del cual él mismo entendía que estaba en un lugar que necesitaba ser hermoseado. Recuerden que en Segunda de Samuel, en el capítulo 7, también se puede ver en el libro de Primera de Crónicas. David se halla en su casa de cedro y dice: wow, mira mi casa, qué bonita, qué madera preciosa, y la gloria de Dios y la presencia de Dios está en una tienda, en un tabernáculo con telas. Y David cree que debe hacer algo para agradar a Dios. ¿Por qué se expresa el salmista David en el versículo 6 diciendo: sacrificio y ofrenda no te agrada? No está diciendo, David no está yendo en contra de lo establecido por Dios y diciendo que Dios no ha demandado sacrificios. Eran demandados. Esos sacrificios que se llevaban a cabo en el tabernáculo fue Dios mismo quien los estableció. Y sabemos que no solo los estableció, sino que la parte más meticulosa, la parte más con más detalles, con aspectos donde hay particularidades, Dios es específico en cómo se deben hacer las cosas, precisamente en los sacrificios. ¿Qué animal, de qué año, bajo qué condiciones, quién lo podía sacrificar, dónde se iba a sacrificar, qué se podía consumir, qué no se podía consumir, dónde iba a ser derramada la sangre? Y así todo estaba delineado por Dios. ¿Por qué David dice esto? Bueno, ya lo sabemos. Porque David tiene en mente y sabe y reconoce que aunque Dios ha establecido los sacrificios como un medio de gracia para alcanzar una redención temporal, el corazón de Dios, lo que le agradaba a Dios, y David estaba consciente, no era el sacrificio. Lo que agrada a Dios es la obediencia. El sacrificio es la solución temporal a la desobediencia.
Lo que Dios se agrada es ver un hombre, una mujer que responden en obediencia a su palabra. No que desobedecen y se acostumbran a desobedecer a Dios y piensan, no hay problema, yo lo que hago es voy a un sacrificio. Ese es Saúl. Y el pueblo llegó a tomar los sacrificios como si los sacrificios por sí era lo que agradaba a Dios, como si a Dios le apasionase, le agradase la sangre de los animales, la muerte de los animales. No. ¿Quién está siendo representado en este Salmo 46? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. No voy a entrar en las discusiones académicas, pero nuestro Antiguo Testamento, por ejemplo, en la Reina Valera, sigue lo que es los escritos masoréticos. Los masoretas van a ser el nombre que le va a dar posteriormente a los que usted conoce en el Nuevo Testamento como los escribas. Los escribas eran los que vivían transcribiendo, pasando, documentando la palabra de Dios cuando los rollos, los pergaminos se estaban poniendo antiguos, viejos, había que reemplazarlos. Esa palabra de Dios debía ser preservada, debía llegar a sinagogas para ser leída, formaba parte de la instrucción. Y aquellos herederos de ese ministerio, luego ya se le llama los masoretas. Cuando hablamos de los escritos masoréticos, estamos hablando de que el Antiguo Testamento, aquellos que traducen nuestras Biblias, tenían dos antiguos testamentos en los que se podían basar para la traducción. El hebreo, que sería los textos masoréticos, o la versión llamada, que ustedes han escuchado, pues esta iglesia sabe, la Septuaginta, la versión de los 70, que sería la traducción que se lleva a cabo en Alejandría unos 200 y tantos años antes de Cristo, donde se comisiona a un grupo de judíos para que traduzcan el Antiguo Testamento al idioma griego. Así que tenemos dos Antiguos Testamentos en dos versiones. Es el mismo Antiguo Testamento, aunque hay variaciones, pero bueno. Uno en hebreo y uno en griego. Te dirá, pastor, ¿por qué dice eso? Porque ese versículo donde dice, has abierto mis oídos, es la versión masorética, es la versión que aparentemente tomamos del hebreo porque ese escrito en hebreo es más antiguo que el griego. Pero cuando demos la lectura en Hebreos, va a ver que hay una diferencia en ese pasaje, cómo lo expresa, cómo lo expone el autor de Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Y aquí posiblemente lo va a ver mejor. Y termino la explicación. Esa porción que estamos leyendo en el Salmo capítulo 40, versículo 6 en adelante, hasta el 8, forma parte de la exposición del autor de la epístola o la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 7. Así que vamos al Nuevo Testamento, carta o la epístola a los Hebreos. Nos dirigimos al capítulo 10 y al versículo 5. ¿Están conmigo? Miren cómo dice Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. De hecho, si usted observa antes de darle lectura en el versículo 7, su Biblia, aunque no sea de estudio, debe tener una cita, una referencia que lo va a llevar al Salmo 40. ¿Correcto? O sea que los autores del Nuevo Testamento, los que traducen el Nuevo Testamento,
se percatan de que cuando aquí vamos a ver que se está haciendo una referencia, se está haciendo una cita del Antiguo Testamento, porque así inicia el versículo 5. El propio versículo nos dice que se está haciendo alusión o referencia a algo en el Antiguo Testamento cuando dice, por lo cual, entrando en el mundo dice. ¿Dónde está eso? Por lo cual, entrando en el mundo dice. ¿De dónde viene esa referencia? Que es la que vamos a leer del Salmo 40. Pero entonces vea, no podemos tenerlas ahora mismito la paralela para ver el Salmo y Hebreos, pero mire el versículo 5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. En el Salmo, en la Reina Valera del 60, que es la versión que usamos, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahí no hay mucha discrepancia o ninguna. Pero mire ahora cómo dice, has abierto mis oídos, decía el Salmo 40. Sin embargo, aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. Literalmente eso es lo que dice, no el texto masorético, sino el griego. Nunca he podido entrar en profundidad sobre el tema de las traducciones de las escrituras, pero algo que parcialmente le puedo decir me ha llamado la atención mientras profundizo en mis estudios es cuál sería la razón, que conozco algunas, pero no me convencen todas necesariamente, de que los autores del Nuevo Testamento utilizasen o prefiriesen utilizar el texto griego cuando aparente y alegadamente el más antiguo y el correcto, porque si hay diferencias, el punto es que se entiende que el correcto es el masorético, el que viene directamente del hebreo, y que es la traducción griega, si hay una discrepancia, el que no es una buena traducción. Se están levantando, uso la coyuntura o este punto para decirles que se están levantando, llevan mucho tiempo, bueno, no son nuevos, yo le llamo refritos, surgen, resurgen, son como comida recalentada, movimientos de raíces hebreas, entre otros, que estas particularidades las conocen y que las utilizan a favor de ellos para decir, ven, ese Nuevo Testamento que tienen los cristianos está cambiado, está adulterado. Y este es uno de los textos. Miren lo que hizo, el error que cometió el autor de Hebreos. En Hebreos 10:5. Está cambiando lo que dice el Salmo 40. Entonces, la razón por la que en Hebreos dice como dice es porque está siguiendo el manuscrito griego. ¿Ok? No vamos a entrar en todos los detalles, pero quiero que sepa que si usted lo lee, porque usted lo podría estar leyendo en su casa y decir, bueno, sí, se parece, pero aquí hay algo que es diferente. A lo mejor no es el mismo versículo, a lo mejor se confundieron, pusieron esa referencia, pero no está haciendo referencia al Salmo 40. Sí está haciendo referencia al Salmo 40. Así está en la versión literalmente griega. Me preparaste cuerpo. Y la relación que se hace es casi interpretativa. Porque el hombre en su estado caído no tiene oídos, ya lo hemos leído en los profetas, para atender la palabra de Dios, para amar la palabra de Dios, para atesorar la palabra de Dios. No tiene oídos. Tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no puede escuchar. Tiene una voluntad, mas no puede responder. ¿Por qué? Porque esa es su condición
luego del estado caído introducido por el primer pecado de Adán, como se desprende de Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Pero el que viene, que agrada a Dios, la obra que va a hacer y el gozo que Dios contempla o halla en este rey que no es David, pero viene del linaje de David. El jueves pasado dijimos que había una asociación entre Saúl, David y Cristo. Solo porque Saúl es el primer rey, vimos cómo cae el pecado. ¿Quién es el segundo rey? Es David. Pero es a David a quien se le va a decir que de su linaje en cuanto a la carne van a ser un rey que no solo hemos visto en las escrituras va a tener un reino eterno, sino va a ser un rey que es llamado hijo de Dios y que agrada a Dios no porque hace sacrificios, sino porque es un rey obediente, que no viene a hacer sacrificios, que él viene a hacer el sacrificio y que está ligado con la promesa, David, porque en 2 de Samuel capítulo 7 David se encuentra pensando en hacer un templo, una casa. Te voy a hacer una casa. Y ya sabemos que el profeta le va a decir, Dios no te ha mandado a hacer casa. Nadie te ha solicitado que hagas casa. Sin embargo, la escritura dice que Dios se proveería de casa de salvación. Porque recuerde que el tabernáculo no era un lugar donde se predicaba, no era un lugar donde se cantaba, era un lugar donde el propósito era hacer expiación, redención, mediar el pecado del pueblo temporalmente hasta que la situación del pecado y principalmente de la naturaleza caída del hombre pudiese ser transformada por medio de aquel que fue destinado antes de la fundación del mundo para salvación. Vamos a primer libro de Crónicas y vamos a regresar a Hebreo, pero me gustaría que puedan ver la lectura. Siempre vamos a 2 de Samuel, por lo general es el libro que suelo usar más para ver el relato de David y la casa. 2 de Samuel capítulo 7. Vamos a verlo esta vez en primer libro de Crónicas. Las Crónicas de los Reyes, primer libro de Crónicas. Y dice así, observe la perícopa, el pacto, primer libro de Crónicas, capítulo 17, la perícopa, el encabezado, el título, ese tema que le colocan algunas Biblias a los capítulos o algunas partes dentro de los capítulos, no está en solo lo menciono porque alguien no nos vaya a escuchar y crea, mire ese pastor, cree que eso es inspirado por Dios. Esos temas fueron colocados posteriormente, los capítulos y los versículos. Pero en ocasiones nos ayudan a poder identificar de qué se va a hablar y a poder llegar con mayor facilidad a porciones donde decimos, imagínense, Isaías son 66 capítulos. ¿Cómo saber específicamente en qué parte está una porción que hemos aprendido sobre un tema? Es más fácil poder decir, bueno, pues eso está en el capítulo 62 y poder abrir y llegar ahí, que tener esos 66 libros completos en un pergamino o en un rollo. Voy a leer este relato o parte de él, preste atención. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro. Samuel era el profeta en el tiempo de Saúl, pero aquí está Natán con David. He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto, recuerde que el arca del pacto es el mobiliario más importante, sagrado, que está ubicado dentro del Santo Santorum, en el lugar santísimo, en la segunda parte, como le llama el autor de Hebreos, del tabernáculo. Y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas.
Dice, yo aquí vivo en una casa de cedro y el arca del pacto que representa la presencia de Dios, el lugar donde Dios mora, es una casa de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. Aquí nos dan más detalles, mi siervo. Así ha dicho Jehová. Tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado, escuche bien la razón que le va a dar. Versículo 5. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Recuerde que ese mobiliario fue un mobiliario que tuvieron que llevar a través de ¿qué? De todo su peregrinaje, hasta posteriormente cuando ya se va a construir el templo. Por donde quiera anduve con todo Israel. Y mire la pregunta que Dios le va a hacer. ¿Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? El profeta le dice a David, tu contexto inmediato es el de los jueces. Los jueces precedieron a la época de los reyes. ¿Has escuchado alguna vez a alguno de los jueces decir que vino palabra de Dios que haya demandado que le hiciesen una casa de cedro? Dios, para resumirlo, está diciendo, yo he demandado una casa. La contestación es no. Por tanto, versículo 7, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Y lo he plantado para que habite en él. Y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. O sea, Dios va a hacer algo diferente, pero no es algo que puede hacerlo el hombre. Entonces, si no lo puede hacer el hombre, ¿quién lo va a hacer? Y desde el tiempo que puse los jueces, versículo 10, sobre mi pueblo, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Soy yo quien voy a levantar casa. Esa casa, le hemos dicho, es sumamente importante. Porque esa casa es Cristo. Porque todo el tabernáculo, y ahora es lo que vamos a ver, todo lo que sucedía en las actividades, en los sacrificios, eran sombra, apuntaban a la obra necesaria establecida por Dios antes de la fundación del mundo, que tendría cumplimiento dentro del tiempo y la voluntad de Dios, pero que temporeramente Dios había establecido esta sombra o este remedio para que su pueblo hallase misericordia o gracia temporera, y era el tabernáculo. Ellos querían hacer básicamente del tabernáculo su medio para estar bien delante de Dios. Y el problema que vamos a ver cuando leamos ahora Hebreos 10 es que ambas cosas eran insuficientes por los hombres que mediaban el sacrificio y porque lo que se llevaba a cabo, aunque era voluntad de Dios en el tabernáculo, era una sombra de la voluntad de Dios que realmente era Cristo.
El tabernáculo era una sombra de Cristo. Pero una vez viniese Cristo, aquello ya no tenía ninguna razón ni propósito. Se habría cumplido el plan de Dios. Voy a leer un poquito más y nos vamos al libro de Hebreos. Mira el versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, le está diciendo a David, cuando ya tú partas, mueras, levantaré descendencia después de ti. O sea, viene alguien de tu tribu, de tu pueblo, a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Recuerde que el contexto de David, él es el segundo rey y él ha visto cómo Dios ha desechado al primer rey. Eso es lo que él conoce. En términos de reyes no podemos hablar porque hasta ese contexto eso es lo que hay. Pero Dios le está diciendo, está haciendo una comparación. ¿Viste lo que le sucedió a Saúl? Yo voy a levantar un hombre que obviamente no es David, pero viene después de ti, de tu linaje. Y en ese hombre me voy a complacer. Ese será un hombre, un rey que tendrá un reino, ya va a ver, eterno. Mira el versículo 12. Y no solamente él es quien va a edificar la casa, pero siendo él mismo la casa. Versículo 12. Él me edificará casa, no tú, David. Mi propósito está establecido en ese rey que yo afirmaré. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. O sea, va a ser un rey para siempre. Luego puede leer el capítulo completo. Es maravilloso, es una lectura complementaria a lo que por lo general leemos cuando leemos Segunda de Samuel, capítulo 7. Regresamos al libro de Hebreos. Así que ya tenemos el contexto, deberíamos tenerlo. David, como Saúl, ha pecado, pero no en la manera y en la gravedad que Saúl, porque Saúl era un hombre que no había conocido a Dios, era un hombre que el pueblo lo había señalado y lo había llamado y que finalmente Dios lo aprueba, pero era un hombre conforme al corazón del pueblo, por eso hacía lo que el pueblo decía, pero Dios dice, yo me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Ese hombre conforme a su corazón inmediatamente sería David, y David es un tipo, una representación de Cristo, pero él no es el Mesías, él no es el ungido que viene a redimir. David sabe que Dios no se agrada solo en sacrificios, que Dios se agrada en la obediencia. Y David, como usted y yo, si usted es un verdadero creyente, luchamos y en nuestro corazón deseamos poder agradar a Dios siempre. Un verdadero creyente tiene el anhelo, el deseo de hacer la voluntad de Dios, de no ir en contra de lo establecido por Dios, de si fuese posible de este lado, en este momento, pasar algún tiempo sin desobedecer, sin pecar. Pero la realidad es que de este lado, nadie todavía en Cristo es obra consumada. No lo somos. Pero los verdaderos hijos de Dios procuran la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y no se justifican diciendo, bueno, es que nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aunque no somos perfectos, somos llamados a ser perfectos. No solo dice sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo.
Dice, sed pues perfectos, como Él es perfecto. Entonces, es posible que usted crea que Dios ha bajado la norma o que nos tiene pena y Él la ha bajado las reglas. No, sus expectativas son altas. Pero son altas no porque Él tiene grandes expectativas y sueños sobre el potencial humano, que es ninguno, sino por el potencial de la obra de Cristo. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Porque todavía no somos todo lo que hemos de ser, como dice Juan en 1 de Juan capítulo 3. Pero cuando Él venga le veremos tal como Él es. Seremos tal como Él es. No como dioses, sino en términos de tener un corazón y una disposición para, como ya nos adelanta Juan, que nos dice que en el verdadero creyente los mandamientos de Dios no deberían ser gravosos, no deberían ser una carga, no deberían pesarnos. Pero la realidad es que en ocasiones hay cosas que Dios demanda que nos chocan aún siendo cristianos. Que sabemos que si Dios las manda son buenas y que no tenemos que luchar con tratar de entender, pero más bien luchamos con obedecer porque no entendemos, porque todavía hay cierta rebeldía y hay residuos de ese viejo hombre que según Efesios capítulo 4 versículo 22 estaba viciado con deseos engañosos y que debe ser renovado en el espíritu de su mente para que se vista del nuevo hombre. Efesios 4, 24. Mire cómo se aborda el tema entonces de por qué. ¿Quién es el que viene a sustituir aquellos sacrificios y viene a hacer su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios que viene a hacer aquel del cual se está hablando en el Salmo capítulo 40? Obviamente es Cristo. En Hebreos capítulo 10, voy a iniciar ahora desde el versículo 1. Sé que fuimos directamente al versículo 5, pero para tomar un poco de más contexto, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley tenía, cuando aquí está hablando de la ley, está hablando literalmente el antiguo pacto. Era una sombra y en específico el sistema de sacrificios, que es lo que se tiene en mente. Tenía una sombra, escucha bien, de los bienes venideros. Porque la gloria de Dios es Cristo. Porque el plan de Dios siempre ha sido Cristo. Porque Gálatas capítulo 3 nos dice que la salvación siempre fue comunicada a los herederos como una promesa. Que la ley vino 430 años posteriormente con Moisés. Que Pablo dice en Romanos capítulo 4 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que Abraham no tenía nada que contase a su favor, porque si fuese de esa manera, entonces Dios le debía. Pero él solo creyó. Y nos muestra cómo aún el salmista habla de aquellos que heredan la bendición a la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, quitadas, limpiadas. ¿Cómo? Por la misericordia de Dios, porque le creyeron a Dios. No obraron, le creyeron a Dios. Reconocieron su pecado y aceptaron el plan de Dios. Y ese plan de Dios tiene nombre, siempre ha tenido nombre: Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que fuimos, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y dice de aquella antigua manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dice que fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el plan de Dios siempre fue la redención, el perdón por medio de Cristo. Pero temporeramente. El tabernáculo era el medio. Y entre muchas cosas que hacía,
debía ir preparando al pueblo para entender principalmente lo que el pueblo nunca pudo entender, porque el hombre en su estado natural no puede entender las cosas del espíritu por medio de cosas materiales, aún sean súper relevantes y tengan un gran significado. ¿Y qué era? Que cada uno de esos sacrificios que se hacían en el templo hablaban entonces ¿de qué? De la situación de muerte y de condenación en la que el hombre se encontraba delante de Dios. Que la razón por la que ningún hombre podía entrar a ese lugar donde David quería hacer, colocar el arca del pacto, decía, aunque sea el arca del pacto, debería estar en un lugar que no sea de tela. El arca del pacto debería estar en algún lugar cubierto de cedro, con placas de oro o lo que fuese. No sé cuál era la imagen que tendría. Pero aquello era temporal. Aquello no era lo importante, era a lo que aquello apuntaba, a Cristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Mira lo que dice, nunca puede, nunca es una imposibilidad. Nunca es nunca. No se puede. Es imposible. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente. Y aquí dice cada año, porque el sacrificio de los sacrificios o el sacrificio más importante, que era la conmemoración de la festividad más importante, la dimos el domingo, que era la Pascua, que representaba el Cordero, que es Cristo, como lo dice la Escritura en Corintios, nuestra Pascua que ha sido sacrificada es Cristo. Dice aquellos continuos sacrificios y específicamente el que se hace cada año, que solo lo podía hacer ¿qué? Un solo hombre. A un solo hombre se le permitía entrar una vez al año. ¿Por qué un solo hombre? Porque ese solo hombre, aunque era un pecador, representaba a Cristo. Solo existía alguien, una sola persona capaz de mediar nuestro problema de pecado con Dios. Y ese era Jesucristo. Y el sumo sacerdote representa a Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que cuando él entraba a ese lugar cada año, estaba mostrando un anticipo de lo que haría Cristo, pero no en un templo como vamos a ver, hecho de hombres, sino en el perfecto, en la presencia de Dios, en los cielos. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos, maduros a los que se acercan. O sea que había dos problemas. Aquello era temporal y segundo, no tenía ningún poder sobre la condición del hombre. Eso es importante. No solo los sacrificios eran temporales y cubrían el pecado, no lo removían, sino que no tenían poder contra el corazón del hombre. Solo Cristo hace las dos cosas. Saca el pecado y transforma la voluntad para que ese hombre ahora quiera, desee, busque realmente agradar a Dios. Mira el argumento que usa en el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, si aquello hubiese sido perfecto, pues no habría necesidad de que se estuviese repitiendo todo el tiempo. Le está explicando la razón por la que cada año se repetía, era apuntando a aquello que iba a suceder. Lo que debía colocar en ustedes en su entendimiento que aquello era temporal, pero ellos no hicieron del tabernáculo ni del templo, de los rituales, nunca entendieron que era temporal. De hecho, con todo respeto, hay una enorme cantidad de cristianos que no lo entienden. Cada vez que usted oye un pastor
Sé que yo no soy muy lindo en mis expresiones, hablando en su necedad de que es necesario un nuevo templo. ¿Un nuevo templo para qué? Hace 2000 años tenemos el autor de la epístola, la carta a los hebreos, escribiéndole a los hebreos que ya ese templo no era necesario, porque el propósito de la carta a los hebreos es: Dios ha consumado, ya Él ha venido, no necesitamos la sombra. ¿Por qué viven en la sombra cuando el Hijo ha entrado y ha mediado el sacrificio perfecto? Él ha obtenido eterna redención. Todavía usted tiene personas creyendo que necesitamos un templo y pensando lo glorioso que va a ser vivir 1000 años en la tierra con un templo, Cristo sentado no sé en dónde, porque ellos ni saben que en los templos no hay un trono, allí no hay un asiento para sentarse, pero se va a sentar en el templo. Ese es el nivel de ignorancia en el que vivimos. Y a la gente, ¿sabe qué? Le molesta que uno diga las cosas como las digo. En vez de decir, oye, qué mal estoy, ¿cómo es posible? Es cierto. Y se van a estar llevando a cabo sacrificios durante el milenio. ¿Sacrificios? Pero no estamos leyendo que todo eso era temporal y que nada podría cambiar o nada cambiaba con relación al corazón del hombre y que tampoco podía realmente mediar entre Dios y el hombre. Por eso era que solo ese hombre podía entrar ahí. Ya lo hemos discutido. La razón por la que había una división hacia el lugar santísimo, esa pequeña tela que cubría la entrada al lugar santísimo, era un recordatorio al hombre de que no tienes acceso con confianza al trono de la gracia. Si entras ahí, mueres. Estás frito. Se acabó. Pero la Escritura dice que ahora no. Ahora la Escritura en Hebreos nos llama a que entremos al lugar santísimo. Nos dice que el velo del templo nos recuerda la escena de la cruz y el velo siendo rasgado de arriba abajo, y el autor de Hebreos nos dice: entren con confianza al trono de la gracia. Nos está diciendo, ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya tenemos uno, no hay división, podemos ir directamente a la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué más queremos? Mire, que alguien nos llame a ir a la presencia de Dios. Si Dios no ha completado su obra, es un loco o nos desea la muerte. Porque entrar a ese lugar con una conciencia de pecado, sin la mediación de Cristo, es muerte. Versículo 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ellos mismos saben que deben ofrecerlos como Saúl debió ofrecerlo. Porque Saúl al final dice, no, hay que ir a ofrecer los sacrificios, porque él tiene conciencia de pecado. Los hombres saben que nosotros sabemos que hemos violentado, que nos hemos rebelado contra Dios. No entenderemos las implicaciones en nuestro estado de necedad, de dureza de corazón. Pero nosotros sabemos que el mal debe ser juzgado. ¿Y cómo yo sé que lo sabemos? Porque Dios puso un sentido de justicia en cada uno de nosotros. No hay un ser humano que no juzgue. ¿De dónde usted cree que sale esa particularidad innata del ser de tener la necesidad de emitir juicios? ¿De dónde sale esa valoración? ¿De dónde sale esa ley? ¿De dónde distinguimos de lo bueno y lo malo? ¿Es una construcción solamente social, ética y moral a través del tiempo que hemos vivido? No. La Escritura dice que Dios puso conciencia en el hombre
y que esa conciencia nos acusa. De hecho, esa es la razón por la que muchas personas, no estoy diciendo todas, en ocasiones no pueden conciliar ni el sueño. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, escuche, pero en estos sacrificios cada año, recuerde que está hablando de los sacrificios, pero específicamente del sacrificio que lleva a cabo el sumo sacerdote. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, ¿cómo podían sentirse bien delante de Dios? Si sacrificar un animal no era un gozo, implicaba que habíamos desobedecido a Dios, que alguien está pagando por nosotros. Pero imagínese cómo es el ser humano. ¿Usted cree que ellos podían ver y lamentarse por los animales que degollaban? Hay seres humanos tan crueles que no muestran ningún tipo de afecto ni nada. Y usted lo puede ver con relación a los animales. Cuidado con los animales. Con esa expresión animal, que tendemos a hacer una súper distinción entre el animal y decimos, no, pero bueno, sí, el ser humano es un animal, pero no es tan animal porque es el Homo sapiens. Es un animal, pero con sabiduría, con algún entendimiento, con una capacidad. No tendrían ya más conciencia de pecado. No harían memoria de esos pecados. Pero no podían hacer memoria, entraban y no pensaban, ¿por qué estoy de nuevo trayendo otra ofrenda? ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo agradar a Dios? No pueden. Y la razón la dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice, pero ¿y para qué Dios establece un sistema en el que Dios mismo está reconociendo que no podía cambiar ni la naturaleza del ser humano caída, ni podía realmente mediar efectivamente una reconciliación perfecta entre el hombre y Dios? La razón es sencilla, porque aquello nunca fue instituido con ese propósito. El propósito de Dios siempre se colocó en Cristo. Esto solo era preparatorio para lo que habría de venir, para que los hombres tuviesen conciencia y pudieran relacionar posteriormente por qué Cristo murió en la cruz. ¿Podríamos realmente asociar la muerte de un hombre en la cruz sin todo el contenido del ceremonial y de las implicaciones de lo que se hacía en el tabernáculo? ¿Cómo podríamos relacionar la muerte en la cruz con una muerte sustitutoria? Ahora podemos hacer la relación de la sustitución de Cristo en la cruz, porque por el tiempo ahora asociamos, es que eso era lo que Dios nos estaba enseñando que sucedía en el templo. Ese animal era un acto de mediación. Ahora entiendo por qué ese animal debía ser en un sentido en sus propiedades, en sus cualidades, en todo perfecto, porque marcaba la perfección de Cristo como el sustituto perfecto por los pecadores. Ahora entramos, ese es el contexto, y ahora dice que es el Salmo 40, pero en hebreo dice, por lo cual entrando en el mundo, ve el contexto es, ya nos ha dicho, lo que se hacía en el tabernáculo era temporero, no cambia el corazón del hombre y no puedes reconciliar al hombre eternamente con Dios. Por esa razón, por esas razones, por favor, los celulares, dice. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y ya sabemos por qué. Porque aquello solo era un memorial de que el hombre seguía haciendo ¿qué?
un pecador sin conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces dije, ese que está hablando es Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad que está expresada en Efesios capítulo 1, que Dios decidió salvar a muchos por medio de Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Él está consciente de que eso que se hacía en el templo se hacía ¿por qué? Porque Dios lo había establecido. Pero no estaba enajenado, obviamente, de que aquello era ¿qué? De carácter temporal. Que no era ni tan siquiera un plan B. Apuntaba al plan A. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Y qué es lo primero aquí? Lo establecido en los sacrificios. Quita lo primero para establecer esto último. Pero esto último realmente siempre fue su voluntad. Solo que nosotros lo vemos dentro de la línea histórica de la redención. Y como nosotros no estamos en la eternidad, ni la Biblia comienza hablando del plan de Dios de salvación en la eternidad. La Biblia no inicia allí diciendo que Dios, Génesis no comienza diciendo que Dios antes de crear el mundo vio la caída de los hombres y que aún así determinó crear a los hombres sabiendo que nada de eso se establece en Génesis. Así que en la historia de la redención, nosotros lo que vemos primero es la ley. Y luego entonces vemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y llamamos el nuevo pacto y creemos que es algo nuevo literalmente. ¿Y qué segundo? Siempre fue lo primero. Siempre fue el plan de Dios. Mire el versículo 10. En esta voluntad, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mientras allá cada año había que estar haciendo aquel sacrificio entre muchos otros sacrificios y los sacrificios diarios del templo. En el templo nunca paraban los sacrificios. Se lo digo por si usted todavía no tiene mucho conocimiento del Antiguo Testamento y usted piensa que solo eran algunas festividades que Dios demandaba sacrificios. No. Todos los días se hacían sacrificios en la mañana, en las tardes, porque Dios quería que el hombre entendiese la necesidad de redención, pero los hombres se acondicionaron a qué. Como Saúl. Esta es mi condición. Yo lo que hago cuando peque, voy y le ofrezco un animalito a Dios. Ya resolví mi asunto. Y ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Escuche nuevamente, que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito de continuar haciendo sacrificios? Si no cambian el corazón del hombre y si no podían mediar realmente un proceso de reconciliación real con Dios, seguíamos teniendo un intermediario que era el sumo sacerdote. ¿Para qué regresar atrás? La pregunta que le estoy haciendo es la pregunta que le está haciendo el autor de la carta a los destinatarios. ¿Ustedes creyeron en Cristo y todavía no han entendido lo que Él hizo?
¿Todavía se aferran al templo y a los sacrificios? ¿No han entendido que todo aquello era un memorial, era sombra de lo que ya se cumplió en Cristo? Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no solamente ese rey vendría a agradar a Dios, no se acercaría para ofrecer un sacrificio por su pecado. Él se acercaría a la presencia de Dios para ofrecerse en sacrificio por los pecados de aquel pueblo que Dios predestinó a salvación. Todo contrario a lo que Saúl quería hacer. Saúl pensaba en sí mismo. La Escritura dice que Cristo tenía en mente a su pueblo, los que el Padre le dio. Así dice Hebreos. Mire lo que va a decir. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo he comentado en otras ocasiones, pero si no lo ha entendido, no lo ha visto, lo invito a leer este libro, esta carta. Esta es la epístola que más detalla, que más se hace referencia al Salmo 110. Cuando él está diciendo que se sentó, está diciendo que Cristo cumplió el Salmo 110, que de hecho el Salmo 110 es el que habla no solamente de su obra como rey, sino de su obra como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es el Salmo 110, de ahí es que proviene. Se ha sentado. Si se ha sentado, ¿dónde se ha sentado? Hebreos lo dice. En el verdadero tabernáculo. Está reinando y hay una parte de la iglesia que no lo ve reinando. Tienen un rey que no reina. Proclaman un rey, adoran un rey que no reina, porque él va a reinar cuando luego de la segunda venida, él se siente en el templo. Vaya al capítulo 1 de Hebreos. Vamos a regresar aquí al día y ya vamos a ir terminando. Pero quiero mostrarle que así inicia Hebreos. Los primeros versículos de Hebreos son vitales para entender la carta a los Hebreos. Hay libros que el propósito del libro se encuentra casi al final, como lo tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Es hasta el capítulo 20, llegamos allá tan lejos, para que entonces por allá que Juan dice, bueno, estas cosas se han escrito para que... Y entonces habla, pero aquí inicia hablando de cuál es la razón, el propósito, por qué se escribe esta epístola. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, a quien declaró, a quien le otorgó ser el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo pasado, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso no es lo que estamos leyendo en el capítulo 10. Allí se está expandiendo la enseñanza, pero ese es el mensaje con el que inicia la carta a los Hebreos. Cristo es el cumplimiento de todo lo que se vino diciendo. Él es la última voz profética. De hecho, Él es la palabra de Dios. Él es el poder de Dios. Él es quien mantiene todas las cosas. El mundo fue creado por Él. Él es el heredero, el dueño, el Señor del mundo. Y dice que ese heredero, habiendo efectuado la purificación, no de sus pecados, como hacía el sumo sacerdote también, constituido en el tabernáculo,
nuestros pecados. Y no lo hizo por medio de un sustituto de un animal, sino por medio de su propia muerte, dándose por nosotros, se sentó. Se sentó. No se va a sentar. No está en futuro. Hace 2000 años, Cristo se sentó en el verdadero templo, según la epístola a los hebreos. Y tenemos creyentes hoy e iglesias proclamando que el Salmo 110 no se ha cumplido, que se va a cumplir luego de la segunda venida, cuando Él se siente, pero no es que se siente para cumplir lo que aquí está hablando, para sentarse en el templo que era sombra del verdadero templo. Porque nuestro verdadero problema era o estaba delante de Dios. Y la Escritura dice que Cristo se presentó frente a Dios. Por eso muere y no tiene que entrar, no entró nunca al templo o al tabernáculo. Pero la Escritura dice que entró al templo, pero al templo en los cielos. Y se presentó por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Y ya declara hace 2000 años y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oye, él es superior a todos, aún superior a los ángeles. Yo leo esto y me da tristeza. Me gozo por lo que estoy leyendo. Es maravilloso saber que todos nuestros pecados fueron redimidos, perdonados porque Dios le plació, le plujo, Él quiso, Él trazó un plan y Él lo llevó a cumplimiento. Él nos presenta el plan por su palabra, Él obra en nuestros corazones por su espíritu. Él hace todo en nosotros. Y que todavía nosotros, después de 2000 años, no hayamos entendido cosas básicas. Que cuando esta carta se escribe, si usted lee el capítulo 5, es una carta donde se corrige, se señala a aquellas comunidades hermanos, que no lo serían todos, el por qué, debiendo ya ser hombres maduros en la fe, tenían todavía necesidad de leche y no podían manejar las cosas básicas del evangelio. ¿Se imagina 2000 años después? Nosotros estamos peor. Y lo triste es que algunos ni lo ven. Están contentos, cantando, con alborotos en las iglesias, con bocina. Ellos creen que levantar las manos, que hacer algo en el templo, aquí, en el culto, eso, ya ellos mediaron, ya ellos complacieron a Dios. Son como Saúl muchos. No entienden que Dios se agrada en la obediencia. Y que Dios no se puede agradar de un desobediente que vive 24 horas del día rebelde. Que pasa 6 días, porque el domingo hace lo mismo la mayoría, pero 6 días que no tiene conciencia de Él. No abre la escritura, no ora, no habla con Él. No toma decisiones pensando en la gloria de Dios, pero cree que puede venir el domingo y con sentarse y escuchar un sermón ya él complació a Dios y puede seguir su rutina. Ese era Saúl. Saúl representa a muchos llamados creyentes que creen que eso es lo que complace a Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le dijo, bueno, es que nosotros sí tenemos diferencias sobre la adoración, porque es que ustedes allá en Jerusalén dicen, pero nosotros, a mí me enseñaron en el monte Gerizim decimos tal cosa. Es que ustedes tocan con piano y violín, a nosotros enseñaron con pandereta y Jesús le dice, mira, aquí no se trata de
de panderos, ni de guitarra, ni de piano. Los verdaderos adoradores solo pueden adorar a Dios para agradarle en espíritu y en verdad. Termino en la lectura de Hebreos 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han sido apartados. Aquellos por los cuales Él muere en sustitución. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Vea la muerte de Jesús, el cumplimiento del Salmo 10, 110, es el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora va a citar Jeremías. O sea que el Salmo 40 está unido a el nuevo pacto. Podríamos estar leyendo el Salmo 40 y no tener idea de que lo que se está hablando allí es de la introducción del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Recuerdan que los sacrificios no podían cambiar el corazón. No solo no podían mediar el pecado del hombre, no podían cambiar el corazón. Pero el sacrificio de Cristo no solo es perfecto y remueve, quita completamente, eternamente el pecado, sino que obra en el corazón lo que no podía hacer la ley del Antiguo Testamento. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Da la contestación. Pues donde hay remisión de estos, donde ha habido perdón, donde la ofrenda ha sido aceptada, donde se ha cumplido el plan de Dios, donde ya no es necesario más otro sacrificio, entonces dice la Escritura, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso Jesús dice desde la cruz, y yo creo que todavía muchos les pasa como un avión a 60,000 pies de altura. Jesús dijo en la cruz, tetelestai, acabada es la obra, consumada es la obra. ¿Por qué él dijo consumada es la obra? Porque estaba consumando la obra del nuevo pacto. Estaba removiendo, quita lo primero para establecer que esto último. Él es el nuevo pacto. Él es la obra de Dios, Él es el cumplimiento de lo determinado por Dios, decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda más por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, mire cuál es el resultado y terminamos. Porque esto no es una cuestión no solo teológica, es práctica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero usted no entiende la profundidad posiblemente, ni yo completamente, del impacto de lo que ahí se dice. Yo creo que lo hemos explicado. Decirle a alguien que se atreviese a entrar al lugar santísimo, si lo primero no había sido quitado, era la muerte. Pero decirle a alguien que entre o vaya directamente a la presencia de Dios, porque ya el antiguo pacto, la sombra fue removida y se estableció lo último, entonces nos están diciendo una verdad. Una verdad que lamentablemente muchos cristianos no gozan. ¿Sabe que muchos cristianos no gozan de saber que sus pecados fueron totalmente perdonados?
que si usted les menciona y les dice, si realmente yo te preguntara, si hoy murieras, ¿crees que irías a la presencia de Dios? Mire, de hecho es posible que usted esté aquí y ni sepa la contestación. La mayor parte de los cristianos, si usted los confronta y le dice, si ahora mismo pasases a la eternidad, si ahora mismo murieses, ¿crees que irías a la presencia de Dios? Usted se sorprendería la cantidad de cristianos que le dirían, no lo sé. ¿Cómo es posible que creyentes no sepan que su seguridad no está basada en sus obras, sino en la obra de papá en Cristo? Mira, hermano, yo les soy honesto. Si fuera por nuestras obras, estamos perdiendo el tiempo y ustedes están perdiendo el tiempo ahora mismo conmigo. Pero si esto es una realidad, tenemos razones para gozarnos, tenemos razones para tener paz, no para descuidar nuestra santificación, no para no procurar agradar a Dios y continuar agradando a Dios, no. Pero podríamos tener ya paz. ¿Por qué? Porque ya esa separación, esa barrera de separación, ese velo que representaba la separación, mi condenación, fue removido en Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por sus obras, por su buena conducta, por su tiempo en la iglesia, por su membresía en la iglesia, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y mire cómo coloca el velo. No solamente coloca el velo con la imagen de la tela que cubría el lugar santo, separaba el lugar santo del santísimo, sino que ahora está usando el velo como que el velo representaba ¿qué? Su propia carne, su sacrificio, su muerte, su expiación. Esto es su carne. Pero nuestro sumo sacerdote no medió nuestro sacrificio y se fue y nos olvidó. ¿Sabía usted que según Hebreos, Él se sentó en el verdadero templo, está a la diestra del Padre y continúa intercediendo por nosotros ante Dios, pero no con relación a pecado, en términos de que necesite morir por nuestros pecados? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sumo sacerdote? No lo coloca solo como un sumo sacerdote antes, sino que lo deja como un sumo sacerdote ahí para nosotros. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué dice con corazón sincero? Porque Dios sabe que no somos todavía todo lo que debemos ser. Mire, el tiempo pasa y yo quisiera ese poder detener el reloj, pero lo tengo frente a mí y no lo puedo detener. Pero quiero ponérselo en una imagen que no creo que haya hablado de ella en algún tiempo, pero a mí me consume, me impacta. La Escritura dice que después que Jesucristo resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos. Hay un solo evangelio que presenta que Jesús se presentó en tres ocasiones posterior a su resurrección. Los otros básicamente muestran aquel momento en que Judas no está y Jesús se aparece. Y dice que Pedro se había ido a la pesca en el evangelio de Juan. Y que algunos se habían ido con Pedro a pescar. Y cuando regresan para cortar la historia, el maestro los llama. Jesús le va a decir a Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Se imagina? Aquel no era el mejor momento para preguntarle a Pedro si Pedro amaba a Cristo. Pedro tenía muy fresco en su mente que él había dicho que no iba a abandonar a Cristo, que si él tenía que morir por él, él hubiese muerto.
Pero Pedro tenía en su mente que él se mantuvo a distancia y recordó aquellas 3 ocasiones que Jesús le dijo: te van a preguntar si tú me conoces. La Escritura dice que la última vez Pedro hasta maldijo. No fue solo que lo negó, maldijo. La Escritura dice que Pedro lloró amargamente. ¿Se imagina ese Pedro en ese cuadro vívido, tener que enfrentar a su maestro, que le pregunte: oye, Josecito, ¿me amas? Gilberto, ¿me amas? Si usted realmente no es un verdadero creyente, ¿qué usted le contestaría a Dios? Pedro no sabía cómo decirle a Dios, a Jesús. Yo estoy convencido que en el fondo Pedro amaba a Cristo, obviamente porque Cristo lo había amado primero y lo había llamado a salvación. Desde el primer momento en que Andrés lo presenta a Cristo, Cristo lo mira y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres. Pero le dice: tú serás. Tú eres ahora, pero tú serás. Tú vas a ser Pedro. Entonces, el punto es que cuando nosotros miramos nuestras vidas como verdaderos creyentes, en ocasiones no nos atrevemos, si somos honestos, cómo decirle a Dios que lo amo. Cuando en ocasiones no lo obedezco, no lo sigo. Pero en el fondo Pedro amaba a Cristo porque Cristo lo había amado. Cuando uno logra entender que todo esto, la salvación no trata de nuestras obras, ni tan siquiera descansa en nuestro amor por Dios, sino en el amor de Dios por nosotros, que no depende de nuestra obra, sino en la obra de Dios por nosotros. Y que ni tan siquiera quedó ahí, ahora Dios nos dice: bueno, ya yo completé esto, ahora termine el resto, sino que el que comenzó en nosotros la buena obra, aún la perfeccionará. Entonces uno debería estar en una paz maravillosa, pero no una paz para que nos lleve a no hacer nada, sino una paz que provoque en nosotros que el conocimiento de ese amor se traduzca en una vida de obediencia. ¿Por qué usted cree que Pablo, cuando estaba hablando a la iglesia de Éfeso, hace 2 oraciones, pero en el capítulo 3 dice: yo espero haber comunicado a ustedes por medio del conocimiento, la revelación de este misterio, la manera en que Dios los ama? Porque cuando ustedes lleguen a comprender la altura, la anchura, la grandeza del amor de Dios sobre ustedes, ese amor los va a hacer lo que Pablo sabía había sucedido en su vida. Pablo dice en la carta a los Corintios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que su vida dio por ellos. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y su vida dio por mí. Entonces ahora ese amor nos lleva a entregarnos por completo. No bajo presión, no por motivos de castigo. Obedezco a Dios porque no quiero que me castigue, sino porque ahora entendemos que nos ama y que tenemos razones de más para acercarnos a Dios, para ser agradecidos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es de su sangre. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
Sí, éramos pecadores, sí, éramos hijos de ira, sí, éramos todo eso, pero ya no lo somos. Él nos redimió. Somos suyos, somos de Él. Fuimos comprados, éramos esclavos, sí lo somos, pero ahora somos esclavos de Él. Nos compró, Él es nuestro dueño. Lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias porque con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Te damos gracias porque ya no hay una barrera de división, de separación, sino que tenemos acceso con confianza. Que podamos tomar entonces esa confianza que nos debe llevar a acercarnos a ti, dice la Escritura, a buscar de ti, para procurar con corazones donde tu palabra ha sido escrita, donde tu Espíritu Santo ha venido a ser morada, y a entender que ahora también nosotros somos templos y debemos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, pues ese es nuestro culto racional. Ayúdanos, oh Dios, a honrarte, a amarte, a obedecerte, a entender que no hay nada que buscar allá afuera, que todo lo que necesitamos está en Cristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuán perdido estaríamos sin ellas, cuán confundido estaríamos, Señor. Te damos gracias por esa lámpara que alumbra en un mundo de oscuridad. Que así alumbre, oh Dios, tu luz en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que esa palabra continúe corrigiéndonos, afirmándonos, encaminándonos, disciplinándonos. En fin, haciendo esa obra de santificación a la cual ella, oh Dios Padre Santo, continúa siendo usada para transformación, Señor, de aquellos que por pura gracia han sido redimidos y aquellos que fueron llamados a ser conforme a la imagen de tu Hijo. Qué bueno, Señor, que no somos lo que éramos, y aunque todavía no somos todo lo que hemos de ser, qué glorioso es que podemos acercarnos con sinceridad. No es un acto de hipocresía cuando nos acercamos a ti. Si no es una obra maravillosa, Señor, en el que hombres que todavía no son obra acabada puedan ahora acercarse sin temor a ser consumidos por tu ira, a ser señalados por tu justicia, a ser condenados eternamente. Te damos gracias por Dios. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo. De la manera en que nos trajiste hasta aquí, Señor, te pedimos también que nos lleves con bien, como siempre, y agradecidos, Padre Santo, por este tiempo en tu palabra. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.